Hola, hola, bienvenido al canal. Esta vez vamos a ver todo relacionado con circuitos serie en corriente continua. Corriente alterna la vamos a ver en otros videos más avanzados. Por ahora, todo lo que se refiere a corriente continua. Vamos a definir lo que es un circuito serie. La definición menciona que un circuito serie es aquel que solamente tiene un camino donde fluye la corriente eléctrica. Recordemos siempre que un circuito muy básico consta de una batería y de una carga, que en este caso es el símbolo de una resistencia y el símbolo de una batería. Si nosotros unimos esto, va a haber un flujo de una corriente eléctrica. La resistencia R está en serie con la batería. Y la corriente entonces solamente tiene un solo camino que sale del polo positivo y llega pasando por la resistencia, obviamente, cruzándola, y se devuelve y llega al polo negativo de la batería. Esta es la teoría convencional. Entonces la corriente tiene un solo camino y eso me indica que esta resistencia está en serie. Esa es la primera parte. Vamos a ver una segunda parte que menciona el título, circuitos series en corriente continua. Nosotros hasta ahora hemos visto el valor de una sola resistencia. Pero acá, cuando están en serie, la resistencia tiene que ser más de una. Entonces, nosotros vamos a colocarle R1, R2, R2. Al unirnos y al colocar una batería, ¿cierto? Y la conectamos hacia la batería, este es mi positivo y este es mi negativo. Acá va a recorrer una corriente que va a pasar por la resistencia 1, luego a cruzar la resistencia 2 y para llegar al polo negativo, la teoría convencional. Entonces tenemos dos resistencias y esas dos resistencias, que es esta y esta, están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque la corriente tiene un solo camino y pasa por ellas dos, por ambas, para llegar al polo negativo. No tiene otro camino. Entonces se dice que este circuito es en serie. Ahora vamos a ver la tercera parte de este tema interesante para poder llegar a hacer cálculo. La teoría menciona que la resistencia en serie, su valor equivalente o su valor total, es la sumatoria de sus resistencias parciales. En este caso, mi ecuación para calcular resistencia en serie es sumándolas todas. Si tengo tres resistencias, voy a sumar las tres resistencias y la unidad de medida es el ohm y su símbolo es una omega. Es el ohm. Ok. Teniendo eso en claro, vamos a proceder a hacer un cálculo de un circuito serie, resistencia en serie, para la corriente continua. Ok. Vamos a ver el ejemplo 4.1 del capítulo 4 del libro Chaum, Fundamentos de Electricidad, por Milton Gusow. Esto se encuentra en la página 50 del libro. Ok. El enunciado menciona lo siguiente. Dice, un circuito serie tiene un resistor de 50 ohm, otro de 75 y otro de 100 ohm.
Y la pregunta es encontrar la resistencia total del circuito. Ok, como dijimos delante, el símbolo de resistencia es S, tenemos otra resistencia y tenemos una tercera resistencia. ¿Ok? Esta la vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Siempre recomiendo ser ordenado en cuanto a desarrollar circuitos eléctricos. Si bien es cierto, esto es un circuito básico, pero hay que acostumbrarse de un comienzo a hacerlo en forma ordenada para no equivocarnos más adelante. Dice que un circuito serie, acá menciona que el circuito es serie y tiene 3 resistencias. La primera resistencia vale 50 ohm, la segunda 75 ohm y la tercera vale 100 ohm. Para que esté en serie tenemos que unirla ok. La idea de esto es sacar un solo valor. Me explico. Estas 3 resistencias tenemos que llegar a una resistencia. Que es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente a esas 3. Ahora, ¿por qué están en serie? Supongamos que aquí colocamos una batería y la corriente va a fluir de esta manera. Va a pasar por las 3 resistencias para llegar ¿a qué? Para llegar al polo negativo. Esa es la idea. Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar la fuente y el trazado de la corriente. Ok. Para calcular la corriente en serie, para calcular la resistencia total que están en serie, ya vimos que la circulación de la corriente tiene un solo camino y por ende es un circuito serie. La ecuación es la siguiente. Resistencia total o equivalente R1 más R2 más R3. R total 50 ohm más 75 ohm más 100 ohm. Y eso me da un total de 225 ohm. 225 ohm. Es decir, si yo mido con un ómetro, mis 2 puntas de prueba, aquí debería darme 225 ohm. Y el resultado sería una sola resistencia. Esa es mi resistencia equivalente. Y por ella va a circular una corriente. Entonces mi resultado es una resistencia equivalente, cuyo valor es 225 ohm. De esta manera hacen todos los ejercicios de resistencias en serie. Más adelante vamos a ver otras asociaciones como en paralelo o en mixtas, donde se junta resistencia en serie y en paralelo.
Pero vamos a empezar por lo más simple para entender el principio básico. Ahora vamos a ver un tema de simulación en el otro video. Nos vemos. Acá estamos en el programa de simulación. Vamos a ver el tema de la resistencia en serie. A continuación del video que hicimos el cálculo del total de la resistencia. Y aquí vamos a verificar que midiendo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 con sus respectivos valores, digamos, tenemos que tener un valor equivalente, un valor total de 220 ohm o 225, no recuerdo bien, pero aquí lo vamos a saber. Para ello vamos a utilizar un instrumento que se llama ómetro. El ómetro es un instrumento que contiene una batería en su interior y lo que hace es inyectar una corriente, y esa corriente va a tener que seguir el único camino que tiene, pasando la R1, la R2 y la resistencia 3 y volviendo al polo negativo. Pero aquí nos va a indicar un valor de resistencia en unidad de ohms. Este es el ómetro. Los ohmétros siempre se ocupan cuando el circuito está sin fuente de alimentación, sin voltaje. En este caso no tenemos una fuente de alimentación y el ómetro se puede conectar. Para unirlo basta con polo positivo en el polo positivo y el negativo con el negativo. Siempre corriente continua, los circuitos son polarizados y este no es la excepción. Ok, ahora vamos a ver cuánto mide la resistencia equivalente, es decir, la sumatoria de estas tres resistencias. 225 ohm, es decir, el cálculo que hicimos en el video anterior estaría correcto, 225 ohm. Este es un multitester que estamos en el modo de resistencia, en la medición de resistencia. Acá es para medir corriente, acá medir voltaje, acá para medir decibeles. En este caso nosotros lo conectamos para medir la resistencia total y en continua, es el símbolo de continua. Ok, estamos aquí y este ya sería la finalización de nuestra simulación. Muchas gracias, nos vemos.